Chapter 86 Prácticas, el descarrilamiento. Por eso, Yuta no tenía planes de basar su pasantía en Osu, ni se molestó en enviar un clon de sombra. Sin embargo, parecía que el destino tenía otros planes. ¿Has oído hablar de Osu, verdad? La voz de Aizawa le sacó de sus pensamientos. ¿Eh? Ah, sí, lo he visto en las noticias. Respondió. Así fue como se vio por última vez al infame asesino de héroes, ¿verdad? Frente a él, Aizawa abrió un ojo. Exacto. ¿Y me llevas allí, por qué? ¿No deberíamos ir a algún sitio, más seguro? Es más seguro. Respondió Aizawa con un tono insípido. Si la Saikai quiere encontrarte, ¿cuál es el último lugar al que esperarían que fueras? Yuta frunció el ceño. ¿Una ciudad en máxima alerta por un asesino en serie? Exactamente. La expresión de Aizawa no cambió. Osu está repleto de profesionales de primer nivel. El propio Endeavor estará ahí, si no lo está ya. Todas las agencias de héroes del distrito están haciendo patrullas dobles y la presencia policial está en su punto más alto. Así que usas el caos como cobertura, concluyó Yuta. Más que eso. La Saikai opera en sombras y es difícil localizarlas. Sin embargo, las actividades del asesino de héroes han convertido a Osu en una fortaleza. Es el peor entorno posible para que operen. Se detuvo. Y cumple otro propósito. Querías entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ese era el objetivo de elegir a Gunead. Yuta asintió. Bueno, lo estás pillando. Sacó una tableta de su bolso y deslizó un itinerario digital. Nuestro itinerario para la semana es sencillo. Llegamos a Osu, nos registramos en la comisaría local para la fuerza conjunta y luego nos dirigimos a una instalación privada de entrenamiento que he asegurado. Pasarás 10 horas al día en ejercicios de combate activo conmigo. Además, déjame apuntarlo. No habrá patrullas ni excursiones en solitario. Tampoco hay investigaciones privadas. Si te escapas por tu cuenta por cualquier motivo, tu práctica se acaba. Mejor informarme si notas algo. Sí, señor. Bien. Llegaremos en unos 30 minutos. Una vez allí, mantendremos un perfil bajo, crash. Todo el tren dio un tirón violento. El chirrido de metal contra metal atravesó la cabina, seguido del ensordecedor rugido del viento cuando el sello presurizado se rompió. Los gritos siguieron desde la cabina trasera. ¿Qué era? Yuta se giró, pero Aizawa ya se estaba moviendo. Ven conmigo. Su bufanda de captura se desplegó como un ser vivo. Corrieron hacia la parte trasera del coche. Cuando llegaron al vestíbulo de conexión, se quedaron paralizados. El lateral del vagón trasero había sido arrancado como si fuera por una garra gigante. Fragmentos de cristal cubrían el suelo y el aire nocturno entraba a 200 kilómetros por hora. De pie al lado del tren había una criatura que parecía un mutante entre mutantes. Bajo su enorme palma, presionada contra el suelo, había un héroe profesional. Su disfraz estaba roto, sangre brotaba de múltiples heridas. No se movían. Eso es, Aizawa lo reconoció. Nomu y Yuta también. Un Nomu está atacando el tren. ¿Pero qué demonios? Yuta se quedó atónito. La escena de ahora le recordaba mucho a la escena original de Deku y Gran Torino. Solo que esta vez los sustitutos eran él y Aizawa, y era 1 o 2 días antes. ¿Seguía ocurriendo Osu? Shigaraki y Stein se encontraron igualmente y el ataque a Osu ocurrió de todas formas. La cabeza del Nomu giró lentamente, sus ojos vacíos fijos en Aizawa y Yuta. Sacad a los civiles de este coche. Ahora. Sensei. Ahora, Akutami. Ah. El grito estalló en la cabaña casi vacía. En el extremo opuesto del vagón, un hombre y una mujer estaban pegados a sus asientos, aferrándose a sus asientos con miedo. La enorme mano de la criatura se extendió hacia ellos, abriendo los dedos para agarrar la cabeza de la mujer. ¡Ayuda! La cabeza del Nomu se giró bruscamente hacia el sonido. Su enorme mano se extendió hacia ellos, abriendo los dedos para agarrar la cabeza de la mujer. Snap. Una tela gris salió disparada por el aire, envolviendo la muñeca del Nomu a mitad de alcance. Aizawa tiró con fuerza, sus ojos brillando de carmesí mientras activaba su borrado. Akutami. Aizawa ladró sin mirar atrás. Sácalos. Yuta ya se estaba moviendo. Agarró a la pareja por los brazos, tirando de ellos hacia el coche delantero. Vete. Muévete. Detrás de ellos, el borrado de Aizawa parecía no tener efecto. La criatura soltó un rugido penetrante. Después, su mano libre apretó el arma de captura con fuerza aplastante y luego tiró. Aizawa fue arrastrado hacia adelante como si no pesara nada. Al mismo tiempo, la segunda mano del Nomu salió disparada. Aizawa no luchó contra el impulso.
En su lugar, aprovechó la fuerza de la atracción para lanzarse a un mortal atrás a alta velocidad. Sobrevoló la cabeza del gnomo justo cuando la segunda mano pasaba por el espacio que su torso había ocupado milisegundos antes. Es igual que el de Ush se giró en el aire, aterrizando en cuclillas detrás de él. Borrar sus dones no servirá de nada y esquivó, justo cuando la criatura golpeó el pasillo donde él estaba. El hierro estaba destrozado. La bufanda volvió a girar hacia adelante, envolviéndose en la pierna de la criatura. Tiró de él, intentando desequilibrarlo. El gnomo no se movió. En cambio, pisoteó hacia abajo, sujetando la tela al suelo. Luego balanceó el brazo. Aizawa soltó la bufanda al instante, rodando hacia un lado mientras el puño del gnomo atravesaba el asiento donde había estado un instante antes. El metal y el acolchado explotaron hacia afuera. Delante, el revisor del tren accionó los frenos. El metal chilló cuando el Shinkansen comenzó a desacelerar violentamente. El cambio repentino de velocidad descolocó a todos. Aizawa, que estaba en medio de las maniobras, fue el que más afectó, ya que cayó hacia adelante mucho más de lo que pretendía. Esta vez, no había dónde esquivar. El puño del gnomo conectó con las costillas de Aizawa. El impacto fue devastador. Aizawa sintió cómo se le crujían los huesos al ser lanzado hacia atrás a través del lateral destrozado del tren. Golpeó la pared de hormigón del ferrocarril con tanta fuerza que dejó un cráter, su visión se volvió blanca por un momento antes de caer al suelo. La sangre llenó su boca. Maldita sea. Alzó la vista. A pocos metros, el tren se detuvo. El gnomo atravesó el agujero que había creado, caminando por el borde del coche. Aizawa intentó levantarse. Hizo una mueca en cuanto lo hizo, un dolor recorriéndole las costillas y el brazo izquierdo. El gnomo cayó del tren, aterrizando en las vías con un fuerte golpe. Luego se arrastró a cuatro patas hacia él. Esto es malo, pensó Aizawa, obligándose a incorporarse contra la pared. No puedo luchar contra ello de frente, su don era ineficaz. Su bufanda de captura había desaparecido. Ahora esto. Se bajó las gafas con la mano derecha, su cabello empezando a subir mientras encendía su borrado una vez más. Aunque no pudiera detener la fuerza bruta de la criatura, tenía que asegurarse de anular cualquier Kirk reactivo que pudiera activarse una vez que comenzara el golpe mortal. No por él, sino más bien. Wash. Una figura salió disparada del agujero en el tren a una velocidad borrosa. El gnomo apenas había registrado la perturbación cuando... ¡Bang! El puño potenciado por chakra de Yuta golpeó la parte superior del cráneo de la criatura con una fuerza devastadora. El impacto hizo que las huellas se dispararan bajo ellos, lanzando polvo y escombros en todas direcciones. El cuerpo del gnomo quedó inerte, su rostro presionado contra las traviesas del ferrocarril astilladas. Aizawa se protegió la cara del polvo antes de mirar bien. Creí que te lo había dicho, tosió, una nueva mancha de sangre manchando su barbilla, para poner a salvo a los pasajeros. Las puertas del vestíbulo están cerradas y el revisor está llamando. Dijo Yuta sin girarse. Sus ojos lucían el característico rojo sangre del Sharingan. Pero si me hubiera quedado allí, estaría buscando un nuevo mentor para mañana por la mañana. No estoy listo para volver a estudios generales todavía. Agradezco la preocupación, pero aún no estoy listo para morir. Dio 2 pasos hacia él. Yuta se apartó. El gnomo estaba inmóvil en ese momento. Sin movimiento. No hay sonidos de respiración. Solo, nada. ¿Está muerto? Preguntó Aizawa, obligándose a sentarse contra la pared. No. Respondió Yuta. Solo inconsciente. Me lo imaginaba. El de Ush aguantó mucho peor y siguió avanzando. Estas cosas no se dejan fácil. Como si fuera una señal, los dedos del gnomo se movieron nerviosos. Aizawa apenas había dicho nada cuando... ¡Bang! El suelo se hizo añicos una vez más. Miró el cuerpo inmóvil, luego se giró para mirar al chico que lo causó. Yuta se encogió de hombros. ¿Qué? Dijiste que no caen fácilmente. Chapter 87 Pasantías, Endeavor en problemas. Yuta se encogió de hombros. ¿Qué? Dijiste que no caen fácilmente. Aizawa abrió la boca para responder. ¡Bum! La explosión resonó en toda la noche, un trueno lejano que hacía vibrar lo que quedaba de las ventanas del tren. Ambos giraron la cabeza hacia la fuente. A lo lejos, un denso humo negro se elevaba hacia el cielo desde el distrito residencial de Osu. Llamas naranjas lamían la base de la columna, proyectando sombras titilantes por el horizonte. Luego otra explosión. Más cerca. Esta vez el sector comercial. Luego un tercero. Distrito de ocio. Múltiples ataques simultáneos, dijo Aizawa con gravedad. Era obvio lo que estaba pasando. La Liga de los Villanos.
Yuta seguía mirando el humo. Sensei, este es una invasión. Aizawa terminó. Alguien acaba de declarar la guerra a la ciudad de Osu. Ja 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 ja. Tomura se carcajeó al borde de una torre de agua, observando cómo la ciudad ardía con fascinación infantil. Perfecto. Así es como deberían ser las cosas. Abajo, gritos resonaban por las calles. Las alarmas de los coches sonaron. El cristal se rompió. En medio del caos, los profesionales de la ciudad luchaban por responder a las amenazas por todas partes. Hay una explosión en el distrito de entretenimiento. Veo otro en el sector 4. ¿Pero qué demonios? Todas las unidades, habla Mammoth. Actualmente estoy en el distrito residencial y hay algo aquí que es. Ark. Polvo y escombros se rompieron en todas direcciones. El héroe profesional musculoso, sin camisa y con cuernos en la cabeza, Mammoth, observó cómo la nube de polvo se disipaba para revelar a una criatura de piel negra azabache, pantalones rotos, sin ojos y con el cerebro expuesto. ¿Villano? Entrecerró los ojos mientras la criatura salía del edificio destruido, las llamas elevándose al aire con humo negro. Los civiles entraron en pánico ante ellos, huyendo en todas direcciones. Mamá. Una madre que buscaba frenéticamente se quebró al escuchar la voz solo para ver a su hija de 8 años justo en el camino de la criatura. El gnomo ni siquiera bajó la mirada. Simplemente dio un paso adelante, su enorme pie de tono gris listo para aplastar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Kira. ¡No! Gritó la madre, su voz perdida en la cacofonía de la calle en llamas. Mammoth rugió, sus músculos abultados mientras lanzaba todo su peso en una carga. Aléjate de ella, bicho raro. Bajó los cuernos, apuntando a la zona media del monstruo. ¡Bang! La colisión ocurrió, pero el resultado estuvo lejos de lo que Mammoth esperaba, ya que la criatura simplemente extendió la mano y le agarró por los cuernos a mitad de la carga. El sonido de huesos y metal rechinando resonó cuando el impulso del héroe profesional se cortó al instante. La criatura entonces movió el brazo, haciendo que el héroe de varios cientos de libras se estrellara contra una fila de coches aparcados como si fuera un juguete abandonado. ¡Mamut! Gritó un compañero. En otro lugar, una criatura con rasgos similares se lanzó desde el cielo, soltando un rugido ensordecedor. El paseo es perfecto, Kurohiri, susurró Shigaraki, rascándose el cuello hasta que sangró. ¿Ves cómo los héroes entran en pánico? No saben a quién salvar primero. Es como un RPG con bugs donde la dificultad se dispara de golpe. Una descripción acertada. Destruiste varios de esos juegos en cuestión de días, Tomura espetó. No te pedí que mencionaras eso. Además, no había nada mejor que hacer entonces. Kurohiri sabiamente cambió de tema. Los 6 Nomu han sido desplegados con éxito. Las unidades 2 y 3 localizarán posibles refuerzos en partes de la ciudad. Y nuestro invitado de honor ha atacado a la unidad 3. A continuación se enfrenta el héroe número 2-3 Nomu diseñados para contrarrestar sus habilidades mientras Stein espera su momento perfecto para atacar. La situación es a nuestro favor. Perfecto. Shigaraki roncó. Déjales jugar. ¿No te unirás a la batalla? No seas tonta. Sigo herido. Grunó. Ese es el sentido de Nomu. Sin la intervención de Olmig, nada podrá detenerlos. Las cejas de Kurohiri se alzaron, pero por lo demás, no dijo nada. Entonces, ¿por qué no en algún sitio más cerca de la pelea principal? ¿Y convertirme en un blanco si los profesionales me ven? No, gracias. Respondió sin girarse. Cogiendo sus prismáticos. Es justo ver su dolor y sufrimiento desde aquí. Caos esta noche, y para mañana, se detuvo. Todos tendrán un recuerdo que nunca podrán olvidar. Sitio ferroviario, Yuta y Aizawa tenemos que movernos, dijo Aizawa, obligándose a incorporarse a pesar del dolor evidente. Los equipos de respuesta se encargarán del Nomu aquí. Tenemos que, se detuvo, tambaleándose ligeramente. Yuta le sujetó del brazo. Sensei, no está en condiciones de, estoy bien. Puedo ver tu estructura interna. Tienes costillas rotas y un brazo parcialmente inútil. He dicho que estoy bien. El tono de Aizawa no dejaba lugar a discusión. Y no tenemos tiempo para esto. Esas explosiones no son terrorismo aleatorio. Lo más probable es que la Liga de los Villanos haya planeado esto. ¿Liga de Villanos? ¿Te refieres a los chicos que atacaron el colegio? Sí. Aizawa asintió. Esto es a una escala mayor que esa. Se necesita todos los prodisponibles para contener esto. Esperar aquí no es lo ideal. ¿Pero qué podemos hacer? Apenas puedes mantenerte en pie, y yo solo soy un estudiante.
Eres el estudiante que acaba de matar de un solo golpe a un Nomu, señaló Aizawa. Eso te pone por delante de la mayoría de profesionales de esta ciudad ahora mismo. Además, el itinerario ha cambiado. Rasgó un trozo de su ropa rota y confeccionó un cabestrillo improvisado para su brazo herido. Parece que primero vas a adquirir experiencia de campo antes de entrenar. Sensei. Estas criaturas son fuertes. Solo uno es una pesadilla para los profesionales normales. Por lo que parece, hay más de uno. Se desconoce cuál es el objetivo de la liga aquí, pero si la liga es inteligente, y por desgracia lo es, intentará eliminar a tantos profesionales como pueda mientras están agrupados. Tendrás que detenerlos. Yuta dudó. Sensei, no puedo simplemente dejarte. ¿Cuándo dije que me dejabas? Yuta se quedó atónito. Tú, no están en las mejores condiciones ahora mismo. ¿No me vas a dejar salir solo? Aizawa hizo una pausa. No. Las reglas de la pasantía son claras. Un becario no puede participar en combate a menos que esté bajo la supervisión directa de su mentor. Y aún así, solo en situaciones controladas. Si actúas sin mi presencia, ambos podríamos enfrentar graves consecuencias. Medidas disciplinarias, revocación de mi licencia, expulsión para ti. A la Comisión de Seguridad Pública de Héroes no le importan las buenas intenciones cuando se incumplen las regulaciones. Pero si intento luchar en mi estado actual, soy una carga. Yuta frunció el ceño. ¿Y qué vamos a hacer? Los ojos de Aizawa se encuentran con los del Sharingan de Yuta. Nos movemos como unidad. Soy los ojos y la autoridad. Tú eres la intervención física. Desactivó los quirks que tenga el enemigo mientras tú das los puñetazos. No salgas de mi vista, y no combates a menos que yo dé la orden. Si un profesional está en peligro mortal, actúas, pero actúas como mi extensión. En ningún caso nos separamos, y no juegas héroe en solitario. ¿Entendido? Sí, sensei. Bien. Vamos. Yuta se giró. ¿Y este? Señaló al Nomu. ¿De verdad vamos a dejarlo aquí hasta que lleguen los equipos de respuesta? ¿Y si se despierta antes? Aizawa frunció el ceño. Justo entonces, déjamelo a mí. Se giraron para ver a un héroe profesional vestido con un traje blanco, inspirado en lo que Yuta supuso que era un oso polar. Era el héroe profesional con el que el Nomu chocó contra el tren. Me aseguraré de que no se vaya a ningún lado. Él asintió hacia ellos. Deberías irte. Mi departamento de comunicaciones dice que hay 2 más de estas en los distritos residenciales y de ocio. Además, hubo una gran explosión en el sector 4. Nadie ha informado aún sobre el estado allí. Así que 3 o 4 más según estimación. Aizawa frunció el ceño. Ya veo. Gracias. Se volvió hacia Yuta. Akutami, vamos. Saltaron por encima de los muros de las vías hacia la ciudad. El Nomu Enush era considerablemente más fuerte que este, pensó Aizawa. Aún así, sigue siendo más fuerte que incluso un profesional de primer nivel. Eso sin contar los dones. A lo lejos se oían sonidos de destrucción desde múltiples direcciones. Explosiones, gritos, el rugido distintivo del combate basado en dones. Se necesitarían 3 o 4 héroes para tener una oportunidad de contenerlo. Eso es 16 en estimación. Su rostro se ensombreció. Y Osu no tiene tantos profesionales de primer nivel de servicio a la vez. Ciudad Osu, callejón, sector 4. El chillido sónico había sido devastador. Las llamas de Endeavor rebotaron tras el ataque del Nomu, la onda expansiva amplificada por su propio fuego hasta que todo el callejón explotó en una cascada de fuerza y calor que lanzó a los héroes hacia atrás. Las ventanas se rompieron durante manzanas. Las alarmas de los coches sonaron. El pavimento se agrietó en patrones de telaraña. Finalmente, se calmó, dejando solo un silencio ensordecedor en los oídos de todos los héroes presentes. Endeavor estaba en el centro de la calle, sus llamas parpadeando peligrosamente. Miró fijamente la nube de escombros que se asentaba donde había ocurrido su rebote de llama. A su alrededor, los héroes luchaban por recuperarse. «Recuperad a los heridos», gritó Ingenium, con la voz quebrada mientras ayudaba a un desorientado Torque a ponerse de pie. Watchbit, estado de esa explosión sónica. Me sangran los oídos, pero estoy funcional. Respondió el héroe, estrellado contra una pared de escombros. A 50 metros, Tenbya y Todoroki se habían cubierto tras una barrera de hielo que se había derretido parcialmente por el calor. ¿Y qué? La voz de Tenbya apenas se oía entre el zumbido en sus oídos. ¿Qué ha sido eso? Todoroki no respondió. Sus ojos estaban fijos en el callejón lleno de humo donde había comenzado el ataque. TSH. Las llamas de Endeavor ardían con más fuerza, su atención fija en la entrada oculta.
Muéstrate, siguió un momento de silencio. Entonces, una figura salió del humo. Una figura enorme, de 3 metros de altura, con músculos que parecían tallados en piedra. Su piel era de un carmesí opaco, cada paso hacía un estruendoso golpe. Las protuberancias blancas como hueso que sobresalían de sus hombros y columna vertebral eran la característica más llamativa. Endeavor frunció el ceño. ¿Qué clase de mutante eres? No hubo respuesta. No importa. Te voy a rematar con un crack. El sonido sobresaltó a todos. En la azotea de la tienda textil de 4 plantas con vistas al callejón, una segunda criatura se posaba a 4 patas. Sus extremidades eran anormalmente largas, terminando en garras ganchuelas que se clavaban profundamente en el hormigón. Sus rasgos estaban ocultos por la oscuridad, salvo por el enfermizo resplandor amarillo de sus ojos saltones. Arriba de nosotros. Watchbeard gritó, señalando hacia arriba. Una tercera criatura saltó desde el centro de la columna de humo, elevándose por encima de los farolos antes de estrellarse contra el pavimento entre Endeavor y los otros héroes. El impacto fue tan fuerte que parecía un terremoto localizado. Este era completamente negro, su piel tan densa como obsidiana. Era un poco más bajo que el carmesí, pero su complexión era de algún modo más intimidante. Los 3 gnomos se pusieron en formación, formando un triángulo con Endeavor en el centro. Las manos de Ida temblaban. 3 de ellos, susurró. ¿Qué? ¿Cómo es que hay 3? Ni idea. Quizá hermanos. Dijo Todoroki. Pero si son como el de Luz, miró a Endeavor, cuya irritación y arrogancia hacía tiempo que habían desaparecido. Entonces estaremos en un buen lío. Chapter 88 Pasantías, Endeavor en problemas 2. El silencio en el callejón era pesado, roto solo por el crepitar del disfraz de Endeavor y la respiración agitada del gnomo rojo. 3 mutantes a la vez, el ceño de Endeavor se frunció. Interesante, observó sus posiciones. Patrón triangular, la forma en que estaban. Me estás acorralando, dijo Endeavor con rostro severo. Supongo que has venido a por mí entonces. Aún así, no obtuvo respuesta. El gnomo carmesí levantó la mano. Crack. Lo que siguió fueron crujidos y el sonido de la carne reorganizándose mientras sus manos se transformaban. De la muñeca de la criatura, una gruesa y dentada punta de hueso estalló, alargándose hasta parecer una lanza. No se detuvo ahí. Protuberancias similares brotaron de sus hombros y codos, convirtiendo a la criatura en un matorral ambulante de cuchillas. Endeavor resopló. HMPH. Lo tomaré como un sí. La fuga del asesino de héroes le había dejado amargado. Estas cosas habían venido del mismo portal por el que había pasado, así que tendrían que servir como sustituto de su frustración. ¡Bang! El gnomo carmesí se lanzó hacia adelante con fuerza explosiva, su lanza de hueso apuntando directamente al pecho de Endeavor. Endeavor levantó la mano. Flash Fire. Una ráfaga concentrada de llamas de alta presión estalló de su palma, enfrentándose de frente a la criatura que cargaba. La colisión provocó una onda expansiva que hizo vibrar las ventanas cercanas. El gnomo carmesí fue lanzado de vuelta por el callejón del que salió. Gritosk. El gnomo en el tejado rugió antes de lanzarse hacia adelante. Detrás de ti. Una advertencia cayó en los oídos del hombre. Desde atrás, el gnomo completamente negro se lanzó hacia adelante. Endeavor no se giró. Su otra mano salió disparada hacia atrás. Jetburn. Una explosión propulsora de llamas estalló de su palma. La fuerza concusiva de la llama golpeó el pecho del gnomo de obsidiana. La criatura fue lanzada hacia atrás, estrellándose contra un coche aparcado con suficiente fuerza como para volcarlo de cabeza. Demasiado fácil. Su mirada permaneció fija en la que caía desde arriba. El aire se calentó. Su fuego se interiorizaba mientras se preparaba para expulsar una enorme lluvia de llamas explosivas para incinerar la amenaza aérea, cuando, ¡bang! Una figura apareció entre ellos. Ingenium golpeó con el puño el costado de la criatura en el aire, sus motores liberando un escape azul. Ráfaga de recibro. El impacto alteró su trayectoria al estrellarse contra el escaparate de una tienda a lo lejos. Ingenium aterrizó. 3 contra 1 no es buena probabilidad, ni siquiera para ti. Eso ya lo tuve, dijo Endeavor, con tono molesto. Usa tu velocidad para sacar a estos héroes y civiles. Puedo encargarme yo solo. Disculpa si lo piensas, dijo Tensei. Pero estas cosas no son villanos normales. Endeavor frunció el ceño. Ahora no es el momento para, ¿eh? ¡Bum! El gnomo carmesí salió disparado del callejón con fuerza explosiva, su lanza de hueso se balanceó como una espada. Las llamas aún se aferraban a su piel chamuscada, pero se movía como si el dolor no existiera. Muévete.
Ingenium fue apartado mientras Endeavor levantaba ambos antebrazos en una cruz defensiva. La lanza de hueso cayó en un tajo por encima de la cabeza. El filo dentado del arma de hueso mordía los antebrazos de Endeavor a pesar del calor que irradiaba su cuerpo. La sangre salpicaba mientras la hoja cortaba heridas superficiales en ambos brazos. La fuerza empujó a Endeavor hacia atrás, sus botas abriendo trincheras en el asfalto. Rodó una vez, dos, antes de plantar los pies y estabilizarse. Las heridas sangraban, pero la sangre nunca tocó el suelo. Se evapora con el calor intenso. Los ojos de Endeavor se entrecerraron. A lo lejos, rugía la criatura carmesí. Bajo la vista de todos, las quemaduras desaparecieron rápidamente. Carne carbonizada se desprendió, revelando piel fresca debajo. Las grietas en su armadura ósea selladas. En cuestión de segundos, el daño de su ataque inicial desapareció por completo, la criatura permaneció de pie como si nunca la hubieran tocado. Ya veo. Así que puedes regenerarte. A lo lejos, Todoroki y Ida se pusieron de pie. Es igual. Salió a la vez. Las llamas de Endeavor se pusieron de pie a sus pies. Ha sido una explosión más fuerte de lo que suelo usar. Pensar que podría soportar eso, la temperatura a su alrededor se disparó. Había intentado no matar, estimando que los dejaría inconscientes. Aún así, estaba más allá de lo que habría dejado a sus oponentes habituales. Ingenium, dijo sin mirar atrás. Sacad a todos del sector 4. Ahora. Pero. Eso no es una petición. Antes de que nadie pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló. El Black Nomu emergió de los restos del coche, su piel obsidiana sin marcas a pesar del jet burn a quemarropa. Abrió la boca, soltó un rugido gutural y desató el mismo torrente de llamas que Endeavor había provocado sobre él. ¡Boom! El cielo nocturno sobre Osu ya no era negro, sino de un púrpura oscuro. Muy por encima del horizonte, el zumbido de un helicóptero de noticias cortaba el sonido de las sirenas. Dentro, una reportera agarraba su auricular, con el rostro pálido. Aquí NHK News, informando en directo sobre la ciudad de Osu, gritó por encima del viento. Lo que empezó como informes esporádicos de actividad de villanos se ha convertido en una catástrofe a gran escala. Estamos viendo múltiples puntos de combustión en los distritos residenciales y comerciales. Los primeros informes sugieren la implicación de la Liga de Villanos, el mismo grupo responsable del incidente en el Instituto de Wa. El caos es absoluto, y aunque los héroes profesionales responden, la magnitud de la se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par cuando una columna de fuego naranja estalló desde el sector 4, eclipsando momentáneamente los reflectores del helicóptero. Dios mío, susurró, olvidando su guión. Parece una zona de guerra. Las explosiones no cesaron. Ahí ahí, dijo el reportero rápidamente. La cámara se fijó en una amplia calle del sector 4. Incluso desde esta altura, la devastación era evidente, pavimento con cráteres, vehículos volcados, fachadas destrozadas. Su atención se llamó cuando una racha de ataques menores apareció a varios cientos de metros. A una velocidad difícil de seguir a simple vista, se podían ver dos figuras acelerando por todo el distrito. Eso es. Ingenium. La reportera salió de su ensimismamiento, recordando rápidamente su trabajo. No podemos obtener una imagen clara de lo que está pasando, pero más lejos, se pueden ver héroes profesionales evacuando civiles de la zona. Las autoridades instan a todos los civiles en zonas no afectadas a buscar refugio, permanecer en el interior y evitar por completo el sector 4. El helicóptero subió más alto, retrocediendo mientras otra onda expansiva recorría el aire. Por ahora, esto es todo lo que podemos informar. La ciudad de Osu está bajo ataque. Ubicación no revelada. A kilómetros de distancia, en una habitación envuelta en sombras y el zumbido de la maquinaria de soporte vital, el mismo informativo parpadeaba en una pared de monitores. La luz azul se reflejaba en el rostro cicatrizado y sin rasgos del hombre sentado en el centro de la oscuridad. ¡Qué mundo tan ruidoso!, murmuró All for One, su voz con un tono sorprendentemente suave y culto que contrastaba mucho con las cicatrices de sus rasgos. Sus ojos no se apartaron de la destrucción que se producía en la pantalla. A su lado, el Dr. Garaki se inclinó hacia adelante, sus gafas redondas brillando. El doctor tocaba una tableta con energía maníaca, sus ojos recorriendo las fuentes de datos biológicos. La telemetría es fascinante, Sensei. Garaki pronunció, mirando una imagen que mostraba a Endeavor de pie entre los escombros del sector 4. Pero dime, Sensei, ¿de verdad crees que el plan de Tomura funcionará? ¿Podrán estos tres derribar de verdad al hombre que está un paso detrás de tu viejo rival?
All for One ladeó la cabeza y, tras un momento de silencio, soltó una pequeña risa divertida. La verdad honesta, doctor. No. Las posibilidades de que esos tres derroten a Endeavor en un enfrentamiento directo son casi nulas. Garaki parpadeó, sorprendido. Entonces, ¿por qué las mejoras? Dedicamos mucho esfuerzo a perfeccionar esa piel resistente al calor, además de darles más peculiaridades. Si están destinados a fracasar, ¿por qué desperdiciar los recursos? Porque, doctor, soy profesor, respondió All for One con calma. Y Tomura es un estudiante que actualmente cree que el poder es una simple ecuación de Abenseap. Durante años, acicalar a Tomura Shigaraki había sido el segundo mayor problema de All for One. No era algo que se pudiera apresurar de la noche a la mañana, sino que tenía que ser inculcado a través de un profesor aún más grande que él. Fracaso. Le había dado a Tomura 6 Nomu en lugar de 3, y se había tomado la libertad de aumentar la fuerza y los quirks del Nomu, no porque esperara éxito, sino para pasar de fracaso seguro a una posibilidad interesante. Aún así, el factor decisivo de toda esta operación no recaía en los Nomu, sino en el asesino de héroes que Tomura tanto despreciaba. Ambos ignoraban al pensar que sus planes se desarrollarían fácilmente y sin contratiempos. A diferencia de Tomura, había estudiado al héroe número 2 durante décadas. Por mucho que estuviera por detrás de su viejo rival, seguía siendo el héroe número 2 por una razón. Las capacidades actuales del Nomu sin inteligencia estaban lejos de ser lo suficientemente buenas para vencerle de frente. La dura realidad, doctora, es que si esto fuera un campo abierto, Endeavor incineraría a los tres en 3 minutos. ¿Entonces es un sacrificio? Preguntó Garaki. Es una inversión, corrigió All for One. Tomura pronto aprendería todo esto y tendría que adaptar su estrategia o sufrir otra derrota humillante en poco tiempo. Aumentaría su rabia, odio y le haría alcanzar todo su potencial. Cualquiera de las dos opciones era una victoria. Chapter 89 Pasantías, el poder del Endeavor es una inversión, corrigió All for One. Tomura pronto aprendería todo esto y tendría que adaptar su estrategia o sufrir otra derrota humillante en poco tiempo. Aumentaría su rabia, su odio, y le haría alcanzar todo su potencial. Señaló la pantalla. Deja que el chico vea cómo sus monstruos invencibles luchan. Es la única forma en que aprenderá algo. En Osu, una oleada de llamas volvió hacia Endeavor, envolviendo al héroe de llamas con su propio Jet Burn. La explosión que siguió resonó por todo el sector. Endeavor. Gritó Tensei. Estoy bien. Respondió Endeavor prácticamente ileso por la nube de fuego que le rodeaba. Ten cuidado. El don de este es la absorción y liberación. Las llamas de la criatura se apagaron. Girando la cabeza, el rostro de Endeavor se ensombreció. ¡Cuidado! Una ráfaga de viento pasó junto a Ingenium. Al inclinarse, sus ojos captaron una hoja de hueso dentado que le cortaba la cabeza. Golpe. La tierra se congeló cuando una pierna pisoteó. Al segundo siguiente, creció rápidamente, disparándose hacia adelante como un misil hacia su objetivo. La hoja del gnomo estaba a centímetros de un disparo en la cabeza cuando estaba cubierta de hielo, deteniendo sus movimientos justo antes del cráneo de Ingenium. Ingenium dio un salto hacia atrás. Sus ojos siguieron la ola de hielo hasta su origen. A lo lejos, Todoroki exhalaba aire helado, el hielo se aferraba parcialmente a una mitad de su cuerpo mientras sostenía el cuerpo de Mirage por la otra. Buen movimiento, Todoroki. Murmuró Ida a su lado mientras llevaba a un héroe profesional a la espalda. Gracias. Respondió Todoroki. Pero no creo que aguante. Apenas había expresado sus preocupaciones cuando aparecieron grietas en el hielo. Endeavor frunció el ceño. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué esperas, Ingenium? Despejad el radio de 3 manzanas. ¡No! Todoroki gritó desde detrás de la barrera de hielo. No subestimes estas cosas. Son como la criatura que luchó contra Olmigtenerusk. No sienten dolor y tienen múltiples dones. El ceño de Eavor se profundizó. Así que es así. El hielo agrietado finalmente se rompió. El gnomo carmesí estalló, rugiendo hacia el cielo, solo para ser alcanzado por una llamarada. Basta, Shoto. Dijo Endeavor mientras el gnomo carmesí volvía su atención hacia él. No me importa lo que hicieran en tu colegio. Ninguno de vosotros es lo bastante fuerte para involucrarse en lo que viene después. Solo estorbarás. Su mirada iba de la criatura de obsidiana a lo lejos. Su cuerpo temblaba rápidamente mientras los músculos se agrandaban a proporciones mayores. Así que está activando otro don. Aún así, pero... Ve. Gruñó Endeavor. Estas cosas están aquí para mí. Mientras yo sea el objetivo, los civiles y los héroes heridos son solo obstáculos.
Apartadlos y yo me encargaré de esto sin reservarme. El gnomo de obsidiana saltó hacia arriba, rompiendo el hormigón bajo sus pies. El gnomo carmesí se lanzó hacia adelante, balanceando sus hojas óseas. Endeavor, en el centro, liberó una ráfaga de llamas que salió disparada en todas direcciones. La explosión que siguió fue ensordecedora. Polvo y escombros volaron en todas direcciones, haciendo que Todoroki se tapara los ojos. Vamos. Ingenium levantó a dos héroes sobre sus hombros. Watchbird. Sacudiéndola a la tierra. Evacuación prioritaria, todos los héroes y civiles heridos en un radio de 3 manzanas. Tenemos que limpiar a los heridos antes de que alguien más salga herido. Tenya. Todoroki. Conmigo. Estamos de guardia de contención. Agarró a los 2 héroes heridos de un solo movimiento, corriendo a gran velocidad. Watchbird despegó con otro profesional. Earthshaker usó su don para crear una plataforma de piedra, cargando héroes inconscientes sobre ella antes de arrastrarlos como si fueran un trineo improvisado. Tenya siguió a su hermano mientras Todoroki echaba un vistazo a la nube de humo, apretaba los dientes y movía a 3 héroes con su hielo. Detrás de él, el polvo se desmoronó mostrando a Endeavor en una llamarada de fuego mientras sujetaba con ambas manos tanto la hoja ósea como el puñetazo del gnomo en sus costados. El suelo debajo se había hecho añicos mientras él estaba de rodillas con las articulaciones crujidas. ¡Maldita sea! Su rostro se oscureció y se suavizó un segundo después cuando los héroes se retiraron a sus órdenes por fin. Llamas estallaron de sus palmas, lanzando a ambos hacia atrás varios metros. Empujado hacia atrás, el gnomo de obsidiana rugió. Su aumento muscular alcanzó un grotesco pico al lanzar un puñetazo con suficiente fuerza para derribar a un complejo de apartamentos. Esta vez Endeavor no lo bloqueó. Se recostó, el puño silbando junto a su cara con suficiente presión de viento como para cortar su mejilla. En el mismo movimiento, se agachó bajo la guardia del obsidiana y clavó el puño directamente en su plexo solar. Puño de fuego repentino. ¡Bum! La criatura era calor con una corriente de fuego y fuerza cinética. Salió disparado como una bala de cañón, estrellándose varias veces contra la tierra antes de estrellarse contra un edificio al otro extremo de la calle. ¡Chi! Entonces pasó. El carmesí soltó un grito ensordecedor. Demasiado lento. Chorros de fuego estallaron de sus pies, impulsando al profesional por los aires. El ataque sónico falló su objetivo, impactando directamente en la unidad de obsidiana al otro extremo de la calle. Eso es todo. Gritó Endeavor mientras las llamas se comprimían en sus dedos. El gnomo carmesí levantó la vista. Concéntrate en mí. Con una rapidez que desafiaba su volumen, se lanzó. Sus pies destrozaron el pavimento mientras se impulsaba hacia adelante. Desgraciadamente, ya era demasiado tarde. Araña del infierno. Docenas de líneas finas y abrasadoras de fuego estallaron de sus dedos hacia los gnomo que avanzaban. El gnomo carmesí apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando docenas de líneas entrecruzadas atravesaron su cuerpo. Las líneas de fuego le atravesaban, destruyendo también la tierra debajo. ¡Bum! La tierra tembló mientras el hormigón quedaba completamente destruido. El humo y el fuego se alzaron bajo él mientras Endeavor exhalaba. El humo se elevaba bajo sobre el asfalto. Incluso con la obstrucción, aún podía distinguir las líneas que el Spider había tallado, grabadas en el pavimento como cicatrices de fondo. Pronto, el polvo se asentó sobre el pavimento chamuscado, revelando una escena espeluznante. Abajo, el gnomo carmesí yacía hecho pedazos. Su cuerpo y cabeza destrozados tan gravemente que ni siquiera su regeneración pudo salvarlo. Endeavor descendió lentamente, sus botas tocando la tierra agrietada. ¿Así que esto es contra lo que All Might luchó? Se preguntó Endeavor, sus ojos deteniéndose en los restos humeantes de la criatura carmesí. Especificaciones físicas altas. Múltiples dones. Durabilidad más allá de la razón, pero eso es todo. Sus ojos recorrieron el campo de batalla. No había tácticas. Sin fintas. Sin conciencia más allá de lo que tenían justo delante. Atacaron como animales. Poderosas, pero animales al fin. Quizá ese tenía quirks aún más fuertes que estos, razonó. O quizá tenía mente. Eso lo explicaría. La descripción de Shoto sobre la batalla de la bestia de luz con All Might había puesto a la criatura en igualdad de condiciones físicas, lo que para él, era absurdo en todos los sentidos. Ahora, supuestamente luchando contra criaturas de poder similar, solo se había esforzado moderadamente en toda esta lucha. Claramente, algo no cuadraba. Sin embargo, no importaba. Si esto era lo mejor que la liga podía reunir para contrarrestarlo, se habían equivocado.
Dirigió la mirada hacia el edificio destruido al final de la calle, observando cómo el gnomo de obsidiana apartaba una viga de soporte caída, su piel negra brillando. Queda uno aquí, Y. Los ojos de Endeavor recorrieron los alrededores, frunciendo el ceño mientras hacía un recuento mental. ¿Dónde está el tercero? Un rugido gutural y lejano resonó a 2 manzanas de distancia, seguido por el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de pánico de civiles. La cabeza de Endeavor se giró bruscamente hacia el sonido. En una azotea a lo lejos, vio una silueta delgada saltando hacia la zona a la que Ingenium y los becarios se dirigían con los evacuados. Maldita sea. ¿Aún no han despejado la zona? Había supuesto que el ataque inicial de Ingenium había neutralizado a la tercera bestia o al menos la había mantenido en el suelo. No había previsto su movilidad, o su falta de interés en él. Endeavor se agachó, con llamas brotando de sus talones para impulsarse hacia el lugar de rescate, pero no tuvo oportunidad de despegar. Detrás de él, el gnomo de obsidiana había emergido completamente de los escombros, con la mandíbula desequilibrada hasta un grado imposible. Luego, liberó todo. Disparó un grito sónico concentrado cargado de fuego, una fusión devastadora de la frecuencia del carmesí y el calor que había robado del propio Jetburn de Endeavor. El ataque arrasó la calle como un ciclón horizontal, vaporizando el asfalto a su paso. ¿Pero qué? Endeavor se giró. Al ver el ataque, sin tiempo para esquivar, lanzó ambas manos hacia adelante, comprimiendo las llamas en un escudo denso y parecido a una pared. Flash fire. Cortina encendida. Las 2 fuerzas chocaron a mitad de camino. La colisión provocó una explosión cegadora y ardiente que envió una nube de fuego y polvo en forma de hongo al cielo. Chapter 90 Pasantías, el debut de un joven héroe en la televisión nacional 1. Un rugido gutural y lejano resonó a 2 manzanas de distancia, seguido por el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de pánico de civiles. La cabeza de Endeavor se giró bruscamente hacia el sonido. En una azotea a lo lejos, vio una silueta delgada saltando hacia la zona a la que Ingenium y los becarios se dirigían con los evacuados. Maldita sea. ¿Aún no han despejado la zona? A lo lejos. El aire estaba cargado con el olor a humo y plástico quemado. Los sonidos caóticos de pasos apresurados resonaban en el pavimento agrietado. Por aquí. Por aquí. Archaker estaba en una intersección, sus brazos cubiertos de piedra gesticulando mientras los civiles pasaban corriendo junto a él. Nada de empujar. Seguid moviéndoos ordenadamente. Manténeos en el camino señalizado. Gritó otro héroe desde más abajo en la calle. Mantén cerca a tus seres queridos. El refugio de emergencia está a 3 manzanas al norte. La calle se había convertido en un río de humanidad aterrorizada. Las familias abrazaban a los niños contra el pecho, sus rostros eran máscaras de pánico apenas contenido. Los ancianos luchaban por seguir el ritmo, algunos apoyados por jóvenes desconocidos que habían abandonado su propio vuelo para ayudar. Los empleados de oficina eran numerosos, con los teléfonos apretados inútilmente en manos temblorosas. El aire apestaba a humo y miedo. ¿Qué demonios está pasando? Jadeó un hombre de mediana edad mientras pasaba apresuradamente, con su maletín olvidado hace rato. ¿No lo has oído? Respondió una mujer a su lado. Toda la ciudad está bajo ataque. Dicen que es la Liga de los Villanos. El mismo grupo que atacó a ¿qué demonios hacen estos lunáticos en Osu? Mi marido, sollozó una anciana sin dirigirse a nadie en particular, con lágrimas corriendo por su rostro. Aún no ha llegado a casa. Estaba trabajando hasta tarde y yo no sé si está, señora, por favor, siga avanzando, instó un héroe con suavidad, guiándola hacia adelante. Pondremos los servicios de emergencia a coordinarse con las familias una vez que todos estén seguros. Malditos villanos, murmuró un adolescente, ayudando a sus hermanos pequeños. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en ningún otro sitio? En medio del caos, una niña de 10 años se aferraba con más fuerza al hombre que la llevaba, sus pequeños dedos clavándose en su camisa. Sus ojos se movían hacia cada sonido, cada explosión lejana. ¿Vamos a estar bien, papá? Su voz apenas se oía sobre el ruido. El hombre, de unos 30 y tantos años, con la camisa de negocios rota y sucia, miró hacia abajo a su hija. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Pero cuando sostuvo su mirada, su expresión se suavizó. No te preocupes, cariño. Ajustó su agarre. Todo va a salir bien. Los héroes están aquí. Nos pondrán a salvo y detendrán lo que sea que esté pasando. ¿Lo prometes? Lo prometo. Detrás de ellos, una explosión iluminó el cielo nocturno. Lo suficientemente cerca para sentir el calor.
La niña se estremeció, enterrando la cara en el hombro de su padre. En una tienda de esquina, con las ventanas voladas y el interior chamuscado, varios héroes heridos descansaban contra la pared. Tenya estaba cerca. ¿Seguro que estás bien? Preguntó por tercera vez. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Uno de los profesionales, un hombre de piel metálica agrietada y sangrando en varios sitios, explotó con irritación. Somos profesionales. Estamos bien, así que solo, una mano cayó sobre su hombro, interrumpiéndole. Solo intenta ayudar. Dale un respiro al chaval. Pronunció Torque. A diferencia del otro, sus heridas venían de soportar la mayor parte de las llamas rebotadas de Endeavor. El héroe metálico exhaló, sintiéndose exhausto. Perdona. Es solo que, esto es malo. Muy mal. Y que un estudiante se preocupe por nosotros cuando deberíamos protegerle, negó con la cabeza. Está al revés. Todos hacemos lo que podemos. Torque se volvió hacia Tenya. Pero tienes razón en una cosa. Deberías estar con tu hermano coordinando la evacuación, no cuidándonos. Podemos apañárnosla solos. Tenya dudó un momento. Entendido. Por favor, señala si tu estado empeora. Activó sus motores y regresó hacia la ruta principal de evacuación. Torque le observó marcharse, luego miró a su compañero herido. Los niños son más duros de lo que les damos crédito. No cambia nada, murmuró el héroe metálico. Tienes razón. No lo hace. Más adelante en la ruta de evacuación seguid moviéndovos. No mires atrás. Gritó Tensei, con la voz tensa mientras guiaba a un grupo de casi 30 civiles por una calle lateral, en fila india por las secciones estrechas. Watchbit, échale un ojo a esa columna de humo. ¿Se está extendiendo el calor? Negativo, Ingenium. Gritó el héroe aéreo desde arriba. El fuego principal está contenido en la posición de Endeavor. Pero veo movimiento en los tejados. Es una de esas cosas. Voy hacia ti. Maldita sea. No se suponía que debían sentirse atraídos por Endeavor. La mente de Ingenium corría. ¿En qué dirección? Noroeste. Quizá en 30 segundos. Tensei levantó la vista, captando el ritmo vibrante de un helicóptero de noticias sobrevolando en lo alto, su foco atravesando la neblina morada y magullada del cielo de Osu. Sabía que el mundo estaba mirando, pero no tenía tiempo para las cámaras. 30 segundos no eran suficientes para despejar a todos. La calle era demasiado estrecha, la multitud demasiado densa de ancianos y heridos. Si esa criatura aterrizaba aquí, la gente morirá. Habló por sus comunicaciones. Escuchad todos. Seguid con la evacuación. Aseguraos de que todos los civiles lleguen a un lugar seguro. En ese caso, tendría que desviar su atención antes de que llegara. Lo esperaré hasta que termine la evacuación. Pero capitán. Es una orden. Ahora ponte a trabajar. Corrió en dirección opuesta a la multitud. Propulsores salían disparados de sus motores de brazo mientras parkoureaba sobre los edificios hasta la azotea. Más adelante, el helicóptero de noticias les seguía al reconocer el número 67 por las tablas de héroes. Mientras tanto, cuando Ingenium aterrizó en una postura medio arrodillada, una mano enorme golpeó el tejado del edificio de enfrente. El hormigón explotó hacia afuera mientras garras afiladas como navajas se clavaban en el borde del tejado. La criatura se levantó bruscamente y echó la cabeza hacia atrás. Luego rugió hacia el cielo nocturno. Con la distancia reducida, ya no había forma de ocultar su figura. Piel marrón y correosa extendida sobre una figura encorvada y cuadrúpeda. Músculos abultados, un cerebro palpitante protegido solo por una película translúcida, y extremidades que terminaban en largas garras curvas que raspaban el hormigón. Un tipo bestia, evaluó rápidamente Ingenium. Lo más probable es que sea un Kirk de transformación. Su mirada se entrecerró. Pero el compañero de clase de Ida dijo que estas cosas poseen múltiples tones, siempre existe la posibilidad de que tenga más de uno. El calor se le desbordó de los brazos. Las señales familiares de que sus motores se sobrecalentan. Maldita sea, ya se sobrecalenta. Parecía que una pelea larga estaba fuera de cuestión. Sin embargo, eso no le correspondía decidirlo a él. No sé por qué no se centró en Endeavor, pero intentar alejarlo es demasiado arriesgado. Si decide que no merezco la pena perseguirlo, volverá directamente a esa multitud. Tengo que sujetarlo aquí. El combate cuerpo a cuerpo era inevitable. El problema era obvio. Parecía hecho para ello. Un tanque biológico que ya había resistido un puñetazo de recipro a alta velocidad antes. Puedo atacar con todo con la esperanza de noquear, o intentar evadir y ganar tiempo. En ese caso, el gnomo no le dejó terminar. Con un violento salto de sus patas traseras, se lanzó al cielo.
Llegó al punto más alto de su salto y cayó en picado como un yunque que cae, balanceando sus garras en un amplio arco. Tensei activó sus propulsores laterales, empujándose hacia un lado con un estallido desesperado de velocidad. ¡Bang! El techo casi se rompió. Grietas de telaraña explotaron desde el punto de impacto, centinelas de polvo y grava volando por el aire. Tensei derrató, sus botas chisporroteando contra el hormigón hasta que su espalda chocó contra el mamparo de la puerta de acceso a la azotea. Es rápido. El pensamiento apenas se había formado cuando la bestia giró por instinto, balanceando una garra pesada hacia su abdomen. Tensei saltó hacia arriba, la propulsión de sus botas lo llevó lo suficientemente alto para sentir el viento del golpe pasar bajo sus pies. La pared de hormigón reforzado detrás de él fue aniquilada de un solo golpe, convirtiéndose en una nube de polvo de ladrillo rojo y madera astillada. Tensei frunció el ceño bajo el casco, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. ¿Tan fuerte también? Se posó en el siguiente edificio. Un Kirk de transformación mutante que otorga mejoras masivas a velocidad y poder. Eso explicaría las garras, la criatura no le dio ni un segundo para respirar. Saltó de nuevo, su cola actuando como timón en el aire para ajustar su trayectoria. No puedo jugar a la defensa para siempre, decidió Tensei. Los motores de sus brazos emitieron un zumbido agudo mientras los obligaba a volver a un estado de alta potencia. Recipro, extiende. Llamas azules estallaron de sus codos. La criatura blandió sus garras. Ingenium se agachó, con llamas azules impulsándole lateralmente. Las garras fallaron por centímetros, tallando 3 profundas hendiduras en el hormigón donde había estado de pie. No desperdició la oportunidad. Los motores de sus brazos rugieron, y giró el cuerpo, empujando el puño hacia adelante con todo lo que su recipro extend podía ofrecerle. El puñetazo impactó en la mandíbula del gnomo, girando su cabeza hacia un lado. La criatura retrocedió tambaleándose, sus garras raspando el tejado para mantener el equilibrio. Tensei avanzó de inmediato. Cerró la distancia en un instante, lanzando un segundo puñetazo a las costillas expuestas. El gnomo se giró, recibiendo el golpe en el hombro en vez de en el torso. El puño de Tensei golpeó un músculo denso que se sintió como golpear la puerta de un coche. Pero la fuerza aún lo hizo retroceder otro metro. Mantén la presión, lanzó otro ataque. No dejes que piense. Lo que siguió fue una ráfaga de ataques. Sus motores se calentaban cuanto más tiempo mantenía recipro activo, pero no podía aflojar ahora. Jab izquierdo. Derecha. Uppercut. Cada golpe impulsado por ráfagas propulsoras de sus motores de brazos, cada uno empujando a la criatura hacia atrás centímetro a centímetro. Sin embargo, en ese momento, el brazo izquierdo del gnomo se aplanó y se expandió. La carne se entrelazó, endureciéndose en una gruesa pared orgánica de protección que interceptó el siguiente puñetazo de Tensei. El escudo soportó la mayor parte del impacto mientras el brazo de Tensei se sentía como si hubiera golpeado acero sólido. Se transformó. Otro Kirk. Al darse cuenta de que la abertura había desaparecido, Tensei intentó saltar hacia atrás para recuperar el equilibrio, pero la criatura fue más rápida. Su brazo protector se movió de nuevo, alargándose y estrechando hasta convertirse en un apéndice parecido a un látigo. Atacó hacia adelante, atrapando al turbohéroe en el aire. La fuerza fue como ser golpeado por un tren de mercancías, que lanzó a Tensei a toda velocidad por la calle y atravesó la ventana de la planta alta de una casa cercana. Cayó al suelo con fuerza, deslizándose por una mesa de comedor antes de detenerse en el centro de un salón. Fragmentos de cristal y astillas de madera caían sobre él. Lo que siguió fue dolor. Uf. Gimió, obligando a sus ojos a enfocar. Estaba en un salón modestas, con fotos familiares y vividas en las paredes. Los muebles estaban volcados por su violenta entrada. Y acurrucados en la esquina, pegados el uno al otro por el terror, estaban 2 niños. Una niña, quizá 10 años. Un niño, más joven, agarrando una figura de acción de hormigas. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo, mirándole. Niños. No fueron evacuados. La sangre de Tensei se heló. No puedes estar aquí, jadeó, intentando incorporarse. Sus costillas gritaban de protesta. No es seguro. Necesitas, Crash.